así de largo, se detiene, lo analiza, lo estudia y le da una explicación que nos trae a nosotros luz y claridad. Entonces, esto hace el maestro, no con cosas, vuelvo y digo, que son para nosotros como de otro planeta, sino que usando la misma palabra del Señor, y que somos edificados y que somos estructurados por medio de la bendita palabra del Señor. Amén. Pero luego vemos nosotros al pastor. Al pastor. Podemos ubicar al pastor. Entonces encontramos al pastor y el trabajo ministerial de pastor, que está de apacentar, de orientar, de dirigir una grey, un pueblo. Dirigir un pueblo es un trabajo, es un servicio, es un ministerio. Y esta persona como pastor está apacentando la grey de Dios, el pueblo del Señor, nutriéndole, dirigiéndole, guiándole y enseñándole a través de la palabra del Señor. El pastor es el dedo gentil, el dedo que alimenta, conduce, apacienta y protege la grey de Dios. Pero luego encontramos uno por acá que está más altico que los otros. El evangelista. Ahí está el evangelista. Y el evangelista, como está tan altico, entonces alcanza a ver bien panorámicamente y dice: ahí hay una iglesia, ahí hay una iglesia, ahí hay almas para ganar, ahí hay almas para Cristo. Y es la persona que está siempre con esa visión y estableciendo y estructurando iglesias. Alabanzas al nombre del Señor. Ese dedo, que es el dedo más largo de todos, donde se está por medio del evangelista alcanzando a todo el mundo con el propósito de ganarlo para Cristo. Pero luego encontramos nosotros al profeta, ese dedo de Dios. Dios dice, la palabra de Dios dice, ese es el dedo. Entonces está diciendo, está explicando, y en ese momento que está siendo usado por Dios, señalando y diciendo: así dice el Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Como dice Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, y capítulo 15, versículo 30 al 35. Y encontramos luego al apóstol. Encontramos ese dedo gordito, el apóstol. Y el apóstol es aquella persona, como mi dedo pulgar, que puede tomar el resto de mis otros dedos. Entonces ustedes ven de que el apóstol puede tocar los otros dedos. ¿Qué quiere decir? Que ha ejercido estos otros ministerios. Y que entonces está allí conduciendo y enseñando al pueblo. Entonces ha cumplido esas otras funciones. Ha sido el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. En 1 Corintios capítulo 12, en el versículo número 28, expresa el apóstol Pablo: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces ubica allí en un lugar especial a aquel que ejerce el apostolado y que ha tenido una estructura y de que ha tenido una madurez y un crecimiento que se lo ha dado Dios para bien de su obra. Adorado es el nombre del Señor. Entonces esos 5 dedos vienen a ser la mano de Dios, su mano poderosa. Y cuando estos 5 ministerios se unen para enseñarnos la verdad, entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. Efesios, en el capítulo 4, versículo 12 y 13, dice la Biblia: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor.
Entonces, qué bueno. Nosotros lo primero que hacemos es, cuando encontramos por medio de todos estos símbolos y esta parte tipológica, lo que primero nos encontramos nosotros es con el Evangelio. Siempre nos encontramos con el Evangelio. Y allí están esas 4 columnas. Nos encontramos el Evangelio. El Evangelio nos está orientando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Por eso tú te encuentras en el Nuevo Testamento, te encuentras con lo primero, te encuentras tú allí con los evangelistas exponiendo el mensaje de Cristo del Evangelio. Entonces eso es lo que encontramos. Aquellos 4 evangelistas, con ellos que nos encontramos nosotros con los hechos de Jesús, con aquellos sucesos del Maestro. Y después ya pasamos a lo que es el altar de bronce. Haya habido un sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Alguien ocupó el lugar suyo y el lugar mío. Y vemos nosotros esto y nos encontramos con la fuente, y allí nos vemos cara a cara con la palabra del Señor. Y debe de haber entonces la importancia de aprender, de recibir la enseñanza, aplicarla a nuestras vidas. Pasamos nosotros y están las 5 columnas para la edificación del cuerpo de Cristo hasta llegar a una estatura y medida. Y esto es lo que nos está enseñando a nosotros también todas esas epístolas paulinas y las epístolas universales. Nos están dando la orientación necesaria para saber cómo vivir la vida cristiana, disfrutar de ella. Amén. Las riquezas del Evangelio. Adorado es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero entonces, ya después de que se pasa allí y se entra, nos vamos a encontrar ya en ese lugar santo, porque después de la puerta del tabernáculo nos encontramos con el lugar santo, y entonces miramos el candelero de oro. Entonces, en ese candelero de oro podemos ver que una sola vez entraba al lugar santísimo. Al lugar santo tenía otra opción, pero en Éxodo capítulo 25 versículo 31 al 40 nos habla que en el lugar santo había 3 objetos que estaban a la vista. A la izquierda, al sur, estaba el candelero de oro, y por el otro lado, al norte, a la derecha, estaba la mesa de los panes de la proposición. Al frente del velo estaba el altar del incienso. Allí estaba el altar del incienso, y la luz resplandecía del candelero. Era la única luz. Por eso la Escritura también nos hace referencia. San Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue tendrá la luz de la vida. Pablo hizo referencia, Pedro hizo referencia, y me gusta mucho cómo lo expresa el hermano Juan ahí en el capítulo 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que una vida sin luz está diciendo que no tiene al bendito Jesús. Necesitamos la luz de Cristo. Y la luz resplandecía del candelero. Entonces, la única luz que había allí, que brillaba en el tabernáculo. Jesús es nuestra única luz. Sin Él nuestra vida estaría en oscuridad. Por medio de Él llegamos a ser también nosotros luz del mundo. San Mateo capítulo 5 versículo 14. Y la luz debería arder continuamente, según Éxodo 27. Las 7 lámparas se llenaban de aceite de olivas, que representa la presencia del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, Hechos 2, 1 Tesalonicenses 5 y 2 Timoteo 1. Entonces el Espíritu Santo llenó aquellos cuerpos en aquel día de Pentecostés, como la gloria de Dios llenó el tabernáculo, como fue lleno de la gloria de Dios el templo de Salomón,
y cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos y donde nació la iglesia del Señor. Sabemos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que es los llamados fuera. Entonces hemos sido llamados fuera. ¿Fuera de qué? De una mala y vana conducta de vivir. Eso es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Entonces hemos sido llamados fuera. Gloria al Señor. Entonces, en esta época, Dios también está llamando por el Espíritu Santo a individuos de entre los judíos y gentiles para juntarse en el cuerpo nuevo, que es la iglesia. Es la iglesia a la cual le adora, donde habita Dios. Efesios capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 3. Él ya no habita en una casa de oro o en un templo de piedra. Él habita ahora en cada creyente, que es un templo en el cual mora el Espíritu Santo. ¿Estamos? Dios llenó el tabernáculo. Segundo, derramado el Espíritu Santo. Tercero, llamando por el Espíritu Santo judíos y gentiles, la iglesia, piedra y templo. Cuando pasamos a la mesa de los panes de la proposición, hay algo que me gustaría, hermanos, compartir con ustedes, y es ¿quién encendió la lámpara? Pues Dios encendió. Pero le correspondía al sacerdote de allí en adelante que permaneciese encendido. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es de que ya el Señor nos dio su Espíritu Santo. Pero ¿a quiénes les corresponde para que esté encendida la llama del Espíritu? Ya nos corresponde a nosotros. Ya se encendió una vez, fue encendida por Dios, pero allí en adelante nos corresponde a nosotros. Recuerdo cuando hablaba con una anciana y me decía, en el tiempo, cuando yo estaba muy jovencita, escuchaba como mis padres me decían, cuando teníamos la leña allí para encender el fuego, para preparar los alimentos, y yo escuchaba a mi madre cuando me decía, atízale, atízale, atízale. No se puede dejar apagar, porque un carboncito a un lado, entonces se apaga. Y es como el hermano que dejó de asistir y se ha vuelto un cuzumbo. Hay dos clases de cuzumbos, el solo y el que ataca en majada. Y este animalito, el cuzumbo, que ataca es en grupo. Hay uno que es el que ataca en grupo y otro que es solo. Le gusta estar solo. Es solo, siempre solo. Entonces, eso es lo que sucede. Y había un hermano que quería hacer un cuzumbo solo. Y no tenía necesidad, decía él, para congregarse y para asistir a los cultos y para poder participar en nada de ello. Yo aquí en la casa estudio la Biblia. Yo aquí en la casa oro. Y yo también siento al Señor, y aquí no se le discute. Pero el Señor no nos ha dicho eso. Ejemplo tenemos del Salvador. ¿Él se congregaba o no con sus discípulos? Bueno, está bien. Hay un ejemplo del Maestro de congregarse. Y yo me alegré con lo que me decía. Y cuán bueno y cuán delicioso. Entonces, qué importante. Cuando la iglesia fue amenazada, ustedes ven en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos se reunieron en una casa y oraron a Dios, y allí fue derramado el Espíritu Santo y el Señor los fortaleció y predicaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces, hermanos, qué importante es esto que sucede en nuestras vidas. Y se fue el pastor a visitar al hermano, y el hermano estaba allí desde que
lo saludó, pues ya sabía que estaba como el que se arma antes de ir a la batalla, porque sabe de que hay una guerra fuerte. Amén. Y el hermano, pero entonces el hermano con mucho cariño lo trató, y verdad que el hermano tenía la chimenea, la tenía encendida. Y hermano, bueno, vamos a dialogar. Y el pastor llegó y tomó un carboncito de eso y lo fue poniendo un lado, un lado, un lado, un lado. Y el hermano, no, hermano, es que yo no tengo necesidad de esto, de esto, de esto. Le dijo, hermano, mire el carboncito, ¿sabe qué le pasó? Pues hermano, se apagó. Pero usted sabe por qué se apagó. Pues porque no estaba con nosotros, hermano. ¿Ese es usted? Usted así solito se apaga. No diga que sobrevive solo. Entonces necesitamos estar juntos. Amén, amén. Porque nos alentamos juntamente. Nos orientamos, nos exhortamos a través de la palabra. Entonces, qué bueno es estar juntos. Amén. Entonces, gracias a Dios aquí no hay ningún cusupo solo. Amén. A todos nos gusta estar acompañados. Amén. Entonces, hermanos, es mejor estar acompañados que solos. Aquí cambian las cosas, ¿no? Porque estamos bien acompañados. Alabanzas al Señor. Es que es importante ser cuidadoso en esta parte y no permitir que ese fuego se apague. Ya el Señor lo avivó, ya el Señor nos lo dio, ya el Señor derramó de su presencia, de su poder. Ahora nos corresponde a nosotros. O sea que lo que hay que hacer es, hermanos, atízale, hermano, para que no se apague el fuego del Espíritu Santo en la vida de ninguno de nosotros. Entonces, si algo, hermano, atícele en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahora, cuando llegamos y vemos nosotros lo que es la mesa de los panes de la proposición, según Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30, el sacerdote vivirá del pan de la proposición y recibirá su fuerza y vigor. O sea que este pan está representando a Jesús el Señor, que es el pan vivo que bajó del cielo, el cual venía a ser el alimento para nuestra alma. En el Evangelio, según San Juan, encontramos al Señor dando una poderosa enseñanza a aquellas personas que estaban allá a su alrededor y que se habían quedado para oírle de sus enseñanzas. En el versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que lo que nos da a entender es que Él suple todo, integralmente, en lo que respecta a nuestra necesidad. Así como tenemos que alimentarnos para nuestra fuerza natural, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para recibir nueva fuerza espiritual. Entonces el apóstol Pablo hace una bonita y grande recomendación a la iglesia en Colosas. En el capítulo 3 y en el versículo 15 le dice a los hermanos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oiga, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos quien nos nutre, nos alimenta. Hermano, con Cristo no nos morimos de hambre. Amén. Hay abundancia. En Cristo hay abundancia. Y qué bueno es poder nosotros estar siempre alimentándonos
de Él, que es la vid verdadera, para que permanezcan allí unidos los pámpanos. Adorado es el Señor. Entonces, qué importante es esto. Yo quisiera pedirle el favor a un hermano que venga, traiga su Biblia, venga un momentico. Voy a recordarles una cosita. Voy a recordarles una cosita. One moment. Que me haga el favor el hermano. Que me colabore un momentico. A ver, ¿te va a coger la Biblia? No, cierre. ¿Qué mejor cierre ahí? Eso sí, coge la Biblia. Con un solo libro. ¿Sí? Bueno. Vamos a recordar hoy. La palabra de Dios hay que oírla. Pero si solamente la oímos, miren lo que pasa. ¿Ve? Ahora con dos deditos. Hay que oírla y leerla. Pero si solamente la oímos y la leemos, o sea que hay que oírla, leerla y meditarla. Ahora con tres deditos. Pero ese por allá. Oírla, leerla, meditarla. Pero si solamente pasa eso. Ahora con cuatro. Hay que oírla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizarla. Pero si solamente pasa eso. Ahora con los cinco, con todas las fuerzas de su alma. Oírla, leerla, meditarla, memorizarla y aplicarla. Y vean, eso nos va a llevar a permanecer en el camino del Señor. Amén. Ahí estaremos. Firmes en el camino maravilloso del Señor. Por eso bien dice el salmista en el Salmo 125:1, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así está Jehová alrededor de su pueblo. Amén, amén. Con la protección de Dios, hermano, la bendición de Dios, pero con la obediencia a Él, hermano, nos ayudará a permanecer firmes. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el que le suene el móvil de aquí en adelante le toca invitarme al burger. Gloria a Dios. Esa es la buena pequinez. Gloria al Señor, para motivarlos, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante, hermano, es de que podemos nosotros tener quien nos estructure, y es la bendita palabra de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando estamos pasando al altar del incienso, según Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 11, en este altar de oro, el sacerdote ofrecía diariamente el perfume aromático. Su olor era agradable y se elevaba hasta la misma presencia de Dios. Y en este altar, que es tipo de alabanza y adoración, según el Salmo 141, versículo 1 y 2, y Hebreos 13:15, Lucas capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis 5:8, Jesús oraba intensamente. Lucas capítulo 22 lo dice. Y entonces surge la pregunta: ¿quién está orando a quién? ¿Un Dios ora a otro Dios? Claro, esto no puede suceder. Jesús nunca oró porque era débil o por necesidad. Él oró como hombre intercediendo ante el Padre. Pero Jesús como Dios es el que contesta la oración. Amén. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Jesús como hombre era nuestro ejemplo a seguir. Por eso lo encontramos nosotros siempre en oración y enseñándonos la importancia de orar. Entonces, la oración es lo que nos trae más cerca de Dios. Nosotros, en lo que respecta al culto, y estamos rindiéndole culto al Señor, hay un proceso que inicia. Hay un proceso que inicia. Y es que empezamos nosotros con alabanza. La palabra alabanza viene de una palabra hebrea
halal, que significa revolotear. Por eso es que cuando hay alabanza, el victorioso, entonces, cuán gloriosa será la mañana. Hay movimiento. Y cuando hay halal, entonces lo que pasa es de que algo se tiene que mover. Amén. Así se harán las cejas, pero algo se tiene que mover. Se mueven las manos. O no, cuando hay un ritmo, algo se mueve en nuestro cuerpo. Se mueven los pies, pero algo se mueve. Halal. Pero después de halal, hay algo que empieza como a introducirnos más allá. Y es la adoración. Hay una traducción de adoración y es eushebeo. Y eushebeo es besar. Y ahí es donde empezamos nosotros a besar. Le besamos a Él y Él nos besa a nosotros. Me gustan las palabras por parte del libro del Cantar de los Cantares. Ahí hay eushebeo. Oh, capítulo 1. Si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Además del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Gloria a Dios. Y allí con este eushebeo, entonces, nosotros empezamos, uy, Señor, tú eres hermoso. Amén. Tú eres Aleluya. precioso. Tú eres lo más grande. Si no hubiera llegado a mi vida, Señor. Pero estoy agradecido. Uy, allí esos son besos. Todas esas expresiones son besos. Y el Señor empieza también a besarnos y a derramar de su bendición y su poder. Y nosotros a sentir esas caricias de Dios. Alabanzas al Señor. Esas experiencias hermosas que tenemos nosotros en la presencia de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Esos son perfumes, hermano. Amén, amén. Esos son perfumes. Gloria al Señor. Los perfumes que se ofrecían diariamente. Un perfume aromático. Su olor era agradable y se elevaba hasta la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos? Amén. Gloria al Señor. Hasta la misma presencia de Dios. Es que hermoso, hermano, esas alabanzas y que sale lo más profundo. Nosotros no hacemos las cosas mecánicamente, ni para que nos estén observando y que a ver quién es el que más duro canta, más fuerte. No. Sino porque es que nosotros venimos a presentarnos delante de Dios real, que es lo más grande que ha llegado a nuestras vidas. Y en ese agradecimiento nosotros venimos y adoramos, nos postramos, porque es que en nosotros está ese profundo agradecimiento. Pero dentro del trabajo de la oración hay algo importante, y es de que dentro de la enseñanza por parte del maestro nos lleva a nosotros a tener la importancia o encontrar la importancia de escudriñar las Escrituras. Hablemoslo de una cierta forma. Cuando nosotros nos ponemos a orar, ¿le citamos Biblia a Dios o no? Sí, Señor. Amén. Imagínense, es que citándole Biblia a Dios. ¿Pero le citamos Biblia o no? Por eso es que es tan necesario conocerla. Porque por medio de la oración nosotros hacemos algo especial que viene acompañado con el conocimiento. Con el conocimiento venimos ante la presencia del Señor por medio de la oración y unimos lo uno con lo otro. Amén, amén. Amén, amén. Y por medio de ese conocimiento aprendemos
a orar, a clamar, a interceder. Amén, amén. Y cuando estamos orando, lo que sucede es que nos estamos confirmando a nosotros mismos la bendita palabra de Dios. Y entonces le decimos, al citarle Biblia a Dios, le decimos: Señor, es que tú dices, y yo lo creo. Es que es lo que hacemos, nos confirmamos nosotros. Tú dices, Señor, y yo confío. Tú dices, Señor, y yo espero. Tú dices, Señor, y yo aguardo en ti. Tú dices, Señor, y no tengo a dónde más ir, porque tú lo dices. Entonces nos estamos confirmando nosotros mismos. Y por eso después nosotros mismos nos tomamos esa palabra, y al tomar esa palabra, y que viene acompañada del creer, del pistis, del creer, entonces nosotros salimos: uff, el Señor me habló. Yo sé que el Señor me ayudará, pero ¿qué hicimos? Es que es tan poderoso. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Y la traemos a nuestras propias vidas. Y entonces es lo que nos fortalece. Por eso es que necesitamos el conocimiento. Amén, amén. Es que importante, qué maravilloso es de que podamos lo uno con lo otro. Bueno, a veces llega la problemática: bueno, ¿y yo qué le digo a Dios? Hay un hermano que me decía: hermano, es que yo no encuentro ni nada que orar. Y yo: hermano, es que esto es sencillo. Usted ha leído el Padre Nuestro, ¿cierto? Muchas veces. Uy, hermano, muchas veces he leído el Padre Nuestro. Vea, el Padre Nuestro no tiene sino dos ingredientes: el cielo y la tierra. Eso tiene el Padre Nuestro, porque empieza por el cielo y después baja a la tierra. Eso sucede con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza por el cielo y después empieza a bajar. Así como se hace la voluntad del cielo, que se haga donde. Entonces ya empieza a bajar. Y después de que baja, entonces ya pide lo de aquí. Señor, el pan nuestro de cada día, eso ya lo de aquí. Y no nos meta en tentación, eso es lo de aquí. Entonces empezamos por el cielo. Hermano, empiece por el cielo. ¿Y cómo empiezo? Vea, dígale a Dios de lo que usted sabe de Él, de lo que Él es. No pensé yo. Uno a veces un poquito está chismoso, ¿no? Pues lo vi orando al hermano y yo me hace esto. Señor, es que tú eres poderoso. Señor, es que tú abriste el mar rojo. Está hablando de Biblia. Y no está hablando de hechos poderosos. Tú abriste el mar rojo, Señor. Tú abriste el Jordán, Señor. Tú le diste el maná. Uy, este hermano empezó bien por el cielo. Señor, Señor, tú me has ayudado hasta aquí, Señor. En estos 5 años de vida cristiana, si yo, Señor, no hubiera esperado en ti, Señor, no estaría en el camino. Y después entonces, Señor, ¿sabes que yo necesito empleo, Señor? Ah, ya bajó la tierra. Y después del culto del hermano, venga hermano, pongámosle Doroteo. Venga hermano Doroteo. Venga para acá. Dígame, ¿cómo le fue? Me dijo, uy hermano, yo no me quería parar de allí, hermano. Gloria a Dios. Empezó el culto, hermano, pero yo no me quería parar de allí. Es que hay tanto por qué orar. Eso me da a entender de que comprendió. Amén. Entonces, si algo le escapa, comprenda, hermano. Qué bueno de que podamos nosotros mirar de que hay mucho. Y de que Dios, a través de la oración, cuántas cosas suceden. Amén, amén. Cuántas cosas se llegan a realizar. Recuerdo de un pastor, un amigo, que ya durmió en el Señor. Y me contaba un testimonio de una vivencia de él
tenía un hijo y su hijo estaba un poco desviado del camino del Señor. Y ese día era un día miércoles y me decía: mire, hermano Pablo, sentí en mi corazón un deseo de orar por mi hijo. Y tenía una visita que hacer, pero cancelé esa visita. Y me fui a mi cuarto y me puse a orar. Desde las 3 de la tarde estaba orando por mi hijo, hermano, hasta tarde de la noche. Intercediendo por mi hijo. Yo no sabía qué es lo que venía. Por el día viernes apareció el hijo con un ojo moreteado, lleno de moretones, golpes por allí, cortadas. Mi hijo, ¿qué le pasó? Ay, papá, si le contara. El miércoles a las 3 de la tarde estaba con una pistola en la cabeza que me iban a matar y me llevaron a una parte baldía, abandonada, por meterme en problemas. Pero algo especial pasó, papá. Cuando me iban a matar, se bajó un hombre de allá de la camioneta donde me habían traído y le dijo a los otros: no lo matemos, démosle unos golpes y no lo matemos, pero para que aprendan. Y me dio unos golpes y quedé inconsciente y me despertó a mí un ave de rapiña que estaba picoteándome, golpeado, papá. Y el papá le dijo: ay, Dios te ama tanto que me puso a orar por ti a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Pues, hermano, la oración tiene unas cosas misteriosas. Pero la única forma que se comprenden es, ahora ya le compartí una enseñanza con los pastores, y solamente se comprenden es por medio de esa dimensión del Espíritu. Es que el hermano del Espíritu sabe que es lo que necesita nuestro Espíritu. Y por medio de la oración en el Espíritu, como dice Pablo allí en Efesios 6, por medio de la oración en el Espíritu, porque eso es lo que manda, hacer oración en el Espíritu. Y cuando hay oración en el Espíritu, esa es la oración que nosotros no entendemos nada. Creo que he escuchado, hermanos, ¿le ha sucedido a usted? Señor, oh, Jesús, mi Dios, y como un gemir y unas palabras como que no entiende nada. Pero ese hermano está conectado. Y nosotros vemos que eso como todo enredado, unas palabras y como entrecortadas y no lo entiende. Pero el Espíritu Santo sabe descifrar y comprender ese lenguaje que hay en nosotros. Lo entiende, lo comprende. Sí que lo comprende. Y responde sabiendo y conociendo ese lenguaje. Alabanzas al Señor. A veces ni lo entendemos nosotros mismos, pero es que hay algo que sale de aquí, de lo más profundo, y brota, pero es que no podemos contenerlo. Y brota y sale. Intercedemos. Y así no le digamos: Señor, mire mi hijo, mire mi papá o mi esposo, mi esposa. En ese gemir Dios dice: ya entiendo. Y el Espíritu Santo: yo comprendo eso. Sé por qué estás pidiendo. Alabanzas al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bendita su presencia. Gloria al Señor. Y Dios contesta nuestra oración cuando guardamos sus mandamientos, como dice San Juan, capítulo 15, versículo 7. Pero al llegar al lugar santísimo,
según Éxodo 25, 10 al 22. Aquí detrás del último velo se encontraba el arca del pacto, que representaba su presencia real en el recinto sagrado. Y este es el lugar donde Dios moraba. Este es el lugar donde Dios moraba. Aunque Dios es tan grande que ni el universo entero le puede contener, sin embargo, en su bondad infinita puso su trono aquí, que es el arca del pacto, madera y oro, que habla de la humanidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo expresó el hermano Juan en el capítulo 1 y versículo 14, haciendo referencia de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Era el único objeto en el lugar santísimo, con la sola acepción de un incensario de oro, y la cubierta del arca de oro puro, que se llamaba propiciatorio, que simbolizaba el trono de Dios y su presencia divina. Vemos que la gloria de Dios se manifestaba entre aquellos querubines. Entonces, era el lugar de encuentro entre Dios con su pueblo. Allí se encontraba entonces Dios con su pueblo. Esto era una sola vez al año que entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y en esta ocasión no vestía sus vestiduras de honra y de hermosura, llenas de colorido, sino una túnica blanca de lino. Es que eso nos muestra a nosotros, hermano, que no hay cosas, lujos y cosas con que podamos nosotros presentarnos al Señor, sino que nosotros somos los que nos presentamos a Él. Y hay una sola cosa que es la que podemos nosotros darle a Dios. Bueno, el dinero lo colaboramos y damos para la obra de Dios, para la obra de Dios, y damos para la obra de Dios, y los votos, la obra de Dios, cosas que le pertenecen al Señor, de Él recibimos. Y bien dijo aquel hombre: de lo recibido de tu mano te damos, esto te damos. Perdón, pastor, nos perdimos por estar llorando, la verdad. Pero ya nos ubicamos. Pero sucede, hermanos, que hay una cosa que sí podemos dar, y es la alabanza. Amén. Es que la alabanza, ¿dónde la sacamos? ¿De dónde más la sacamos? Es que nosotros no la traemos en el bolsillo, ni en el bolso. No. Eso de dónde tiene que salir. Amén, amén, del alma. Entonces, eso es lo único que podemos. Y Dios entonces recibe esa alabanza, recibe esa adoración, esa exaltación, ese reconocimiento. Adorado es el nombre del Señor. Y en lo que es la nube del incienso que cubría el propiciatorio, entonces a continuación lo que venía es que sacrificaba un macho cabrío por el pecado de la nación, el cual llevaba asimismo esta sangre derramada detrás del velo al lugar santísimo, y volvía a rociar el propiciatorio. ¿Estamos? El propiciatorio. El uno le ayuda al otro. Por eso estamos en comunión. Y delante de él, es decir, hacia el velo, Levítico capítulo 16, versículo 11 al 15, nos lo dice, ¿verdad? Que esta sangre se ponía por encima
de la misma ley, como diciéndole al Señor, tu ley ha sido cumplida. Una víctima ha muerto en lugar de los pecadores. Por algo el apóstol Pablo, cuando estaba enseñando a la iglesia en Roma, les escribe, capítulo 3, versículo 23 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, pasa por alto. Eso es lo que sucede con esa obra propiciatoria. Gloria a Dios. Y luego el hermano Pablo, cuando hace referencia del tema a los hermanos que están en Corinto, en el capítulo 5 de la segunda carta o epístola, en el versículo 21 les dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces miramos nosotros tal humillación, la forma, la manera que Dios usa para poder reconciliar a la humanidad con Él. Qué triste la condición del hombre, destituido, excluido, sin salvación, sin esperanza. Pero el Señor nos atrajo. Puso el puente para poder cruzar hacia el otro lado, como aquel mar rojo, donde está demarcando un antes y un después. En Egipto estaban en un lado, en medio de la esclavitud y el dolor, pero cruzan el mar rojo y allí hay bautismo. Entonces vemos arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque actuaron ellos en fe y salieron de allí. Hay arrepentimiento, y eso es lo que hace la persona. En el arrepentimiento hay un cambio de actitud, cambio de mira y propósito. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia allí en el capítulo 6 de este tema a los romanos, y Juan el Bautista ahí en el capítulo 3 versículo 8, a los que estaban allí llegando donde estaba él bautizando, les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Los frutos se ven o no se ven? Claro. Entonces se ve, oiga, ya no es el mismo, ya no es la misma. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hasta uno mismo dice, oye, ya no soy el mismo, ya no soy la misma, algo me está pasando. Es que Dios está haciendo algo especial. Entonces hay un cambio en la vida de esa persona, y está ese arrepentimiento, está el bautismo, cruzar el mar rojo y en la nube, y está al otro lado la vida nueva, marcando lo que es una vida nueva. Esto es lo que ha sucedido, ese proceso en su vida y en la mía. Alabanzas al Señor. Que Dios entonces nos ha dado libertad de conciencia. Por eso dice el hermano Pedro en el capítulo 3 versículo 21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que hay libertad de conciencia por medio de esta hermosa ceremonia del bautismo, que es para perdón de los pecados. Gloria al Señor. Entonces vemos de que estas sangres que se ponía encima venía a ocupar un lugar preeminente, y donde era como diciéndole al Señor, tu ley ha sido cumplida, una víctima ha muerto en lugar de los pecadores, y a la muerte del Señor Jesucristo
es donde el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, donde simboliza la posibilidad que tiene todo creyente, y no solo el sumo sacerdote, de acercarse a Dios por medio de Cristo. O sea que el velo representaba la carne de Jesucristo, abierta allí en la cruz para darnos acceso al lugar santísimo. Alabanzas al nombre del Señor. El escritor a los Hebreos lo expresa muy claramente allí en el capítulo 10, cuando dice en el versículo número 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, tenemos acceso, posibilidad de entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Gloria al Señor. O sea que la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo venía a ser una vez al año, y no sin sangre, siempre debía de ir con sangre, y que prefigura la entrada de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, una vez para siempre en el cielo, habiendo adquirido para nosotros la eterna y bendita salvación. Entonces, capítulo 9 de Hebreos, versículo 11, dice la Biblia: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna remisión. Entonces, tenemos nosotros esta libre entrada por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, una vez para siempre en el cielo, y así se ha adquirido esta salvación tan grande para usted y para mí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice la Biblia: por los reyes. Y cuando está expresando esto, por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, toda esta riqueza, todo esto tan maravilloso, siempre lo encontramos que está apuntando hacia Jesucristo, el Señor. Todas aquellas sombras, todas aquellas tipologías, todos aquellos simbolismos, señalando hacia el Salvador y Rey nuestro Jesucristo. Es Jesucristo, es Dios. Gloria a Dios. Regresemos. Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Pero este texto dice que el mediador es Jesucristo hombre. O sea que Él, como el Cordero, su cuerpo, abrió para nosotros un camino hacia el Padre. Entonces, segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 19, lo habla tan claramente, y que sería bueno que pudiésemos nosotros leerlo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, todo esto lo encontramos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo le ha quitado al maligno todo el derecho sobre nosotros, pues su sangre destruyó el poder de la muerte y del infierno. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Jesucristo era el Cordero de Dios y también el sacerdote ofreciendo su propia sangre. O sea que todo esto se refiere al Señor como el mediador. Él, la víctima y la ofrenda. La víctima y la ofrenda. Gloria al Señor.
Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la libertad que tenemos. Jesucristo era el Cordero de Dios y también Él mismo venía a ocupar el del sumo sacerdote. Entonces, todo esto señalando, todo esto dirigiéndose hacia nuestro Salvador. Entonces, al momento que fue el Cordero crucificado, fue también el sumo sacerdote. Pero también él mismo fue el velo, donde penetra el mismo sacerdote. Al momento que fue el velo, fue también el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote, Jesús nuestro Señor, llevaba la sangre del sacrificio. Jesús el Señor a través del velo. Jesús el Señor al lugar santísimo. Porque todo esto lo venía a ocupar Jesús nuestro Salvador. Y en el cristianismo el creyente puede hacer lo que antes era prohibido a los sacerdotes poder realizar, poder hacer. Entrar a través del último velo. Podemos entrar a través de ese último velo y acercarnos al lugar santísimo, al trono de Dios. Gloria al Señor. San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 23 y 24, dentro del diálogo que tiene el Señor con la samaritana, podemos nosotros ver que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. O sea, que adorar en espíritu, lo que han hombres y mujeres que han tenido experiencias en la presencia de Dios, son los que pueden adorar a Dios en forma efectiva, en la hermosura de la santidad. Tú tienes el Espíritu de Dios. Alabanzas al Señor. Tienes el Espíritu de Dios, el cual te guía a toda verdad. Y debía de haber un fuego que nunca podía apagarse. Levítico 6, 8 al 13. Y este pasaje narra la ley del holocausto que debía ofrecerse entre el pueblo de Israel. Y Dios instruye a Moisés para que éste a su vez instruya a Aarón y a los suyos respecto a lo que es el holocausto que debía de haber siempre sobre el altar de Dios. La palabra altar, como les había dicho, significa lugar de encuentro. Y es el lugar donde se encuentra Dios con el hombre. Allí es donde se encuentra Dios con el hombre. Y el holocausto debía ofrecerse sobre un altar, solamente allí sobre un altar. Yo veo en esta hora muchos altares. Amén. Amén. Muchos altares para Dios. Y en el altar se ofrecía el sacrificio. Y todos estos altares ofrecen a Dios sacrificio vivo. Que nosotros no podemos ofrecer nada muerto. Sacrificio vivo. Porque el Dios que tenemos y a nosotros nos ha dado vida. Estábamos muertos, sí, pero hemos pasado de muerte a vida. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bendición. Entonces, que era el centro de la religión hebrea, lo que era el altar, siempre estaba ocupado por un sacrificio. Todas las tardes, cuando el sol se ponía, se ofrecía un holocausto que duraba toda la noche hasta el día siguiente. Y toda la mañana su nuevo holocausto era puesto sobre el altar. Entonces, yo creo que es una hermosa enseñanza. Así debe ser la vida del cristiano. Siempre debe de haber ocupación en las cosas de Dios. Amén. Entonces, los David,
como aquel hombre en la antigüedad, uno está desocupado, hermano, y se presta para muchas cosas, sin hacer nada. Y cuando no se hace lo que se debía de hacer. Y lo que debía de hacer David es haber ido con todo el grupo, pero no, se quedó por allá en la azotea y ya conocemos la triste historia. Por eso hay que estar ocupados. Bien dijo el Señor a sus discípulos: en los negocios de mi Padre. Entonces, allí estamos nosotros. Allí cuando el Señor habló, nosotros conocemos bien de su juventud. En los negocios. Eso es lo que debemos de estar nosotros, en los negocios. El altar pues siempre tenía fuego. Y el fuego, recordemos que ¿quién lo encendió? Dios. Lo encendió Dios. Y este fuego no se puede apagar, hermanos. Que esa llama esté ardiendo, que esa llama permanezca, que esa llama esté allí siempre viva, en ti y en mí. Y cuando se añadía la leña en el altar, ¿cómo ardería el fuego sin el combustible? Debe de haber combustible. Y debe de estar la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La presencia de Dios habitando en cada uno de nosotros. Para permanecer, para poder estar en pie, para poder seguir teniendo esa esperanza, esa confianza, esa fortaleza. Alabanzas al Señor. Entonces, Dios mismo nos ha provisto de los elementos que deben arder sobre el altar de nuestros corazones en su palabra. Cuando la leemos con meditación y cuando lo hacemos con acción de gracias, porque en la inauguración del templo y del nuevo altar descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio. Entonces, uy, hermano, sí que hubo fuego, ¿no? A veces la expresión, uy, hermano, hubieron pues llamaradas, hermano, expresa otro, hermano, eso consumió todo. Consumió todo. Hermano, yo sentí el fuego del Espíritu Santo aquí en mi corazón, en mi alma. Hermano, sentí a Dios de una manera tan especial. Dios me impactó de una manera tan especial. Esas experiencias que se tienen con Dios, esas experiencias maravillosas que podemos tener en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, cuando Elías desafió a los profetas de Baal, el profeta hizo los preparativos. Él organizó y hizo los preparativos. Pero ¿quién fue quien vio el fuego? Nosotros podemos hacer muchos preparativos, pero el que envía el fuego es el Señor. Entonces es como lo que es la salvación de una persona, aunque del inicio al final es la obra del Espíritu Santo, pero de una forma como comprensible vemos nosotros. Está la participación del individuo. ¿Cómo? ¿Cómo está la participación del individuo? Cuando aquella persona se arrepiente. Número 2, la participación de la iglesia. ¿Cuándo viene la participación de la iglesia? Cuando aquel ministro autorizado por el Señor y por la palabra, entonces le bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Hay participación de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una representación. Y tercero, algo que viene del cielo directamente de Dios, que es el bautismo con el don del Espíritu Santo y con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Entonces, esto nosotros lo observamos allí, la participación de que el hombre pone lo que es una parte, el poder creer, pero ese milagro maravilloso de su presencia viene es de lo alto. Adorado es el Señor. Ningún fuego extraño. No hay fuego extraño allí. Esto es algo divino y glorioso. Y el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Por eso en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego. Como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. El fuego de Dios que consumió el sacrificio de Israel en el altar
era una señal de hablar en lenguas. Entonces, mediante la comunicación con Cristo, que es la piedra viva, los cristianos llegarán a ser piedras vivas. Eso, como lo dice el hermano Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, nuestro hermano Pedro hace referencia, y me parece como muy hermosas estas palabras, cuando está diciendo este siervo de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el versículo 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros observamos que Nehemías empezó a trabajar con todo el pueblo, esposos, esposas y hasta niños, y las piedras que tomaron, observe usted que eran todas disparejas. Y eso sucede hasta con nosotros. Aleluya. Alticos, bajitos, gorditos, delgaditos, blanquitos, moraditos, amarillitos. Y eso sucede, ¿no? Pero lo hermoso aquí es que lo uno encaja con lo otro. Sí, amén. Hay comunión, ¿cierto? Hay comunión, encaja uno con lo otro. Y lo hermoso también es que, aunque hablemos de esta expresión, tan disparejo todo esto, pero es bello que somos aparejados por el mismo camino. Todos somos aparejados por el mismo camino, guiados por el mismo Padre, por el mismo Señor, por el mismo Salvador, porque de esa fuente bebemos todos nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y mediante la comunicación con Cristo, la piedra viva, entonces tenemos nosotros vida por medio de Él. Y el propósito de las piedras vivas no es quedarse aisladas, sino estar unidas de tal manera para poder formar un edificio. Por eso el hermano Pablo le escribió a Timoteo, y cuando le dice allí en el capítulo 3 de primera epístola a Timoteo, en el versículo 14: esto te escribo, que tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que hay unas bases fundamentales, unas bases firmes, que tenemos nosotros: el cimiento, la piedra viva, la que desecharon los edificadores. Allí está el fundamento, y allí se ha construido esa columna, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Que el altar en sentido espiritual es el corazón, el lugar de consagración. Ese es el lugar de consagración donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Pablo, en la carta, en la primera epístola a la iglesia en Tesalónica, del capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y luego le hace una recomendación a Timoteo, ahí en la segunda carta del capítulo 1 y en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva. Él estaba diciendo: atízale, hermano, atízale, atízale. No lo deje apagar, que siga vibrante, que siga vivo. Gloria a Dios. Ese fuego, esa llama en vuestros corazones.
O sea que esto lo que hace es, cuando dice avives el fuego, es sacar llamas de un fuego casi apagado. Y el fuego se apaga cuando desaparece la provisión de combustible. Allí empieza a desaparecer. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de testificar o de estudiar la palabra de Dios, cubrimos con ceniza las brasas del fuego del Espíritu. A veces hay personas que tratan de encender un fuego donde han quedado cenizas, y eso no ayuda. A veces se piensa como que ayudará, pero eso no ayuda. Antes ahoga. Pero debe de estar en nosotros. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de testificar, no podemos dejar de estudiar la bendita palabra de Dios. Y es importante que ejerzamos entonces el sacerdocio levítico, un sacerdocio, un buen sacerdocio. En el sacerdocio arónico, según Éxodo 28:1 y Números 18, a Aarón, que era de la tribu de Leví y que era hermano de Moisés, y su ayudante, fue ordenado bajo instrucciones de Dios. Pero antes de eso, fue Moisés quien desempeñó el cargo de mediador. B. Moisés debía consagrarlos en solemne ceremonia. Debía haber una ceremonia de consagración, según Éxodo 29. C. Una vez consagrados, debían sacrificar un becerro, un carnero de consagración. D. La ceremonia de consagración debía de ser por 7 días. Esa ceremonia debía de ser por 7 días, versículo 35. En lo que respecta a sus vestiduras, a sus hijos serían sus ayudantes, pero él sería el sumo sacerdote, y debían de llevar vestiduras sagradas. Entonces, y sería el quien debía entrar en el sumo santuario llevando una campanilla. Entonces debía de sonar la campanilla, y el pueblo entonces se regocijaba. Uy, está sonando. A Dios le agradó. Le agradó a Dios. Fue acepto delante de la presencia del Señor. Pero si no, caía fulminantemente. Entonces, seguro que muerto había. B. En sus vestiduras llevaría el pectoral. Allí llevaría el pectoral, que era el cuadro sagrado sobre el cual se colocaban 12 piedras preciosas en 4 filas horizontales, y en cada una estaba grabado el nombre de los 12 hijos de Israel representando al pueblo. C. El efod, que era la vestidura holgada. El efod era la vestidura holgada sin mangas, que se extendía hasta las rodillas y que se usaba como un delantal hasta la túnica. Entonces, esto concerniente al sacerdote. Amén. Era donde se colocaba el pectoral, una bolsa cuadrada de aproximadamente 20 centímetros. Y esta era la parte más mística de las vestiduras sacerdotales. Llevaba 12 piedras de distintas clases y colores. D. Sobre el pectoral sería puesto el Urim y el Tumim. Muy bien, hermano. El Urim y el Tumim, que su significado literal podía ser luces y perfecciones, o bien maldiciones o perfecciones. Esto se empleaba para recibir una respuesta positiva o negativa, o sea, buscando la voluntad de Dios. Y dichas vestiduras eran símbolos de justicia. Oiga, qué cosas, ¿no? Venían a ser los símbolos de justicia. El Salmo 132, 9 hace referencia, y dentro de lo que está diciendo este salmo dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos.
Qué bonito, ¿no? Se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Entonces, o sea que su blancura simbolizaba pureza de la que debían estar revestidos. En la mitra o turbante del sumo sacerdote estaba puesta una lámina de oro con las palabras santidad a Jehová. Esto creo que lo han visto muchas veces y lo han analizado y han podido ver bien claramente de todo esto que marca el perfil del sacerdocio. Los requisitos que tenían ellos es, debía ser compasivo y paciente. El sacerdocio debe de ir acompañado de paciencia. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos? Alguien decía en una ocasión que la paciencia es una flor que no se ve en todo jardín, aunque en el jardín de todo debe estar, ¿no? Véngala por allí, debemos de tenerla, pero lo más hermoso, hermano, es de que la riegue con buena agüita y no la deje marchitar. Entonces debe de estar la paciencia. La paciencia debe de estar allí como aquella gran virtud. Entonces, su blancura, pues, que simbolizaba la pureza, la actitud del sacerdote compasivo y paciente por quienes se desviaban por pecado de ignorancia o por pecado involuntario o por debilidad. O sea que hay personas que pecan por ignorancia. Otros pueden llegar a pecar o vienen a pecar involuntariamente y otros por debilidad. Entonces debía ser de la familia de Leví, de la tribu apartada por Dios para su servicio. Era hermano de Moisés. Ahora por medio de Cristo tenemos derecho a este sacerdocio. Gloria a Dios. Debía ser por descendencia. Ahora lo tenemos por gracia. Debía ser hombre y sin defecto físico. Por eso es que en los requisitos está presentando que no con problemas visuales, porque debemos de ser gente de visión, no con problemas en las manos. Necesitamos presentarlas a Dios sin ira ni contienda, y no problemas de pies, porque debemos de andar rectamente en el camino. Tanto dentro de lo que habla de lo físico, vemos gran cantidad de cosas espirituales. Aún hasta habla y dice de testículo magullado, o sea, acerca de nuestra santidad en lo moral, no caer en la moral, y que es tan importante nosotros cuidarnos. Gloria a Dios. Entonces debía tener reverencia y respeto al momento de celebrar los sacrificios, pues por medio de esto se confesaban los pecados y se trasladaban a la víctima. Y debía de hacer expiación primero por sus pecados antes de asumir sus labores. En su consagración eran consagrados, ya vamos a terminar, en presencia de todo el pueblo. Ellos y todo lo que tenían debía ser consagrado al servicio divino. Por medio del lavamiento, Aarón y sus hijos fueron sometidos a un baño completo, simbolizando purificación. Esto ha sucedido con nosotros por medio de Jesucristo. Ha habido purificación. Gloria a Dios. Fue derramado aceite sobre la cabeza de Aarón. Esto simbolizaba la unción del Espíritu Santo. Por eso es que el Salmo hace referencia y dice en el versículo 2 del capítulo 133 de los Salmos: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Que eso es lo que hacía, ungía desde la cabeza y empezaba a bajar el aceite por la barba, tomaba lo que eran las vestiduras hasta el borde de las vestiduras. Eso nos da a entender a nosotros
de la necesidad de la unción del Espíritu Santo y que esté latente en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros a tener una mentalidad totalmente diferente, en una buena posición espiritual, y no dejarnos llevar por aquel instinto carnal. Este no es el problema, hermanos, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero sí hay un instinto carnal, una naturaleza con la cual nosotros luchamos constantemente. Por eso es que está diciendo el apóstol de que nosotros no nos dejemos llevar por aquellas cosas, sino que antes nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Esto es sumamente importante para poder nosotros tener ese nivel espiritual y no caer, hermanos, en las garras del maligno. Entonces, no ponernos como bandeja, sino de que podamos nosotros resistir al maligno, tener la fuerza suficiente para poder nosotros seguir en pie. Adorado es el nombre del Señor. Entonces es sumamente importante, sumamente necesario. Entonces este maravilloso aceite, Salomón, el escritor Eclesiastés, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y es la realidad, porque el ungüento era puesto aquí. ¿Dónde es que está la lucha nuestra? Aquí está la lucha nuestra. ¿Dónde es que hay cosas y que se meten aquí y hay lucha para poder sacarlas? Y el hermanito Santiago dice: ay, hermano, es que eso es un problema tremendo. Eso es un problema muy fuerte. Y en el capítulo 1, el hermanito Santiago entonces está diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que se engendra. Y algo que se engendra al principio no se ve, pero hay unas reacciones. Lo que la persona que llega, ¿no has visto que la persona que llega y se aparta? Lo primero que hace es lo que hacía tiempo estaba en el corazón. Así es. Es lo primero que hace. Lo que hace tiempo estaba en su corazón. Así es. Entonces es lo primero que empieza a hacer. Y toman esa actitud, toman ese proceder. Pero qué hermoso es estar seguro en Cristo. Y que Dios, hermanos, nos ayude. Hay unas funciones dentro del trabajo sacerdotal. Debía de estar cerca del pueblo y también necesitaba de subalternos. Esto sucedía con el sacerdocio. Debía de estar cerca del pueblo. ¿Qué será que nos quiere decir eso? Debía quemar incienso, o sea, ofrecer sacrificios sobre el altar y bendecir al pueblo. Nosotros no estamos para maldecir a nadie, hermano. Escuchaba ahí que decía: es que si yo le oro al Señor, Señor, vea. Caña. Pero no estamos para dar juicios, para proferir bendiciones. Esto de juicios, eso dejémoselo al Señor. No juzguéis nada. Esperen que yo venga. Ese es el consejo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que podemos nosotros aprender. Debía interceder por los pecados del pueblo y de sí mismo. Entonces había intercesión. Debía dar testimonio en cuanto a la santidad de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Debía actuar con la debida reverencia. Encontramos una problemática. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, usaron fuego no del altar de Jehová y murieron por ofrecer fuego. Su sostén
Los levitas recibieron 48 ciudades y estas, los sacerdotes recibieron 13, pero ni los sacerdotes ni levitas recibieron tierra cuando Josué repartió la tierra. Jehová sería la parte de su heredad. Lo hemos leído seguro muchas veces. Y los levitas recibían los diezmos de las otras tribus, y estos a la vez se los daban a los sacerdotes. Amén, amén. También los sacerdotes recibían la carne de ciertos sacrificios, las primicias, lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales. Y ellos recibían lo necesario, pero en abundancia, como los sacerdotes de las naciones paganas, que recibían en abundancia. Pablo en el Nuevo Testamento enseña que los que predican el Evangelio, Vivan del Evangelio. usted ahí da la respuesta, vivan del Evangelio. Y el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces el sacerdocio de Cristo que vemos en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, Jesús es el gran sumo sacerdote que vino a sustituir el sacerdocio levítico, y constituido por él mismo como Dios, viene a ser también como apóstol y sacerdote del programa redentor. ¿Estamos? Gloria al Señor. Entonces, apóstol y sacerdote del programa redentor. O sea, que fue proclamado por el mismo Dios. Lo dice el versículo 5 del capítulo 5. Actor de eterna salvación para los que quienes le obedecen. Versículo 9. Y según el orden de Melquisedec que habla la Escritura, Melquisedec era rey de Salem y nombre antiguo de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, de quien no se conoce descendencia, y su nombre significa rey de justicia o rey de paz. Rey de justicia o rey de paz. Entonces, en cuanto a genealogía, no se le ve un comienzo, no se le ve un inicio, porque lo que observamos es que lo entregó al mismo Dios, quien no tiene inicio ni fin. Y al igual que Abraham, era el único que servía al verdadero Dios sin ser israelita. Fue constituido sacerdote antes de la ley, y es presentado como un tipo o figura de la realeza y el sacerdocio eterno de Jesucristo. Hay cosas, hermanos, que vemos nosotros aquí que ya ustedes podrán en sus casas ampliar el estudio, analizarlo más profundamente y poder sustraer de allí más gran cantidad de cosas. Cuando se habla de la tribu de Judá, Judá fue el cuarto hijo de Jacob y que fue nacido antes de la ley. Génesis capítulo 29, versículo 35. Quien salvó la vida de José e intercedió por Benjamín. Génesis capítulo 37, versículo 26. Fue bendecido por Jacob. Génesis capítulo 48. Y de él no habló Moisés, de su tribu nadie sirvió en el altar, pero de su descendencia vino Cristo constituido según la ley. Qué hermoso. Y esto era algo efectivo. Era algo efectivo, porque hablar de su efectividad, hermanos, en cuanto al sacerdocio de Aarón, que tipificaba a Cristo y sus hijos a los creyentes, los hijos de Aarón. Entonces, nosotros los creyentes en Cristo venimos a ser descendientes por el nuevo nacimiento, por el nuevo nacimiento, por medio de esta experiencia maravillosa en la vida cristiana. Gloria al Señor. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre sea su nombre. Entonces, ahora,
Cuando hablamos del sacerdocio levítico, en el sacerdocio levítico, el sacerdote, al representar al pueblo, prefiguraba al creyente, el sumo sacerdote a Cristo, quien entraba una vez al año en el lugar santísimo, pues Cristo traspasó los mismos cielos. Esto es lo que ha sucedido. Cristo traspasó los mismos cielos. El sacerdocio levítico era temporal, el de Cristo es eterno. Los antiguos sacrificios traían alivio temporal, el de Cristo es para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Es para siempre, es eterno. Entonces, el sacerdocio levítico fue imperfecto, el de Cristo es perfecto. Gloria a Dios. Y en Cristo tenemos libre acceso al trono de Dios, que es nuestro abogado. No vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces tenemos abogado, y mayor que Moisés, es decir, mayor que la misma ley. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Qué hermoso. Su relación con la casa de Dios era de constructor, no de custodio. Aquí hubo un criado, fue Moisés. Fue algo temporal, como siervo, mientras que Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. O sea que la palabra casa está marcando lo que es la iglesia, ¿o no? Entonces es similar a iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, y en el sacerdocio que ejercemos nosotros hoy, en el Nuevo Testamento habla de un sacerdocio santo, de un sacerdocio real, en el cual todos los creyentes están participando de este sacerdocio, y disfrutamos nosotros, hermano, en el servicio, en la administración, para que sea Dios exaltado, su nombre glorificado, su nombre bendecido. Adorado es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, todos los creyentes participan allí, y los sacrificios del creyente no son materiales, sino que nuestros sacrificios son espirituales. Tenemos sacrificios espirituales, y la finalidad de todo esto es por medio de gratitud a Dios. Nosotros tenemos gratitud al Señor, y por medio de esa gratitud le alabamos, le adoramos y exaltamos su nombre. Entonces, allí cuando se habla de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes constituían un grupo de hombres apartados para tal propósito, también los creyentes del Nuevo Testamento hemos sido también apartados del mundo para servicio de Dios. El fundamento para el sacerdocio del creyente es el acto de Dios, por el cual ha nacido a cada creyente con Cristo mismo. Esto es por asignación de Dios. Por medio de Él es que nosotros alcanzamos todas estas bondades. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo esto, hermanos, es por medio de nuestro Salvador Jesucristo. No es cualquier clase de sacerdocio. Es un sacerdocio vivo, es un sacerdocio real. Vamos a las piedras vivas. Porque eso es lo que somos nosotros. Piedras vivas. Recordemos, no muertas, piedras vivas. Real sacerdocio y nación santa. Adorado es el nombre del Señor. Adorado es el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios nos ha provisto. Esa es la bendición recibida por parte de Él. Y ver que Jesús, que es el mismo Cordero de Dios. ¿Estamos?
Jesús. No. Piedras vivas. En el Antiguo Testamento había Ah, bueno. Encontramos nosotros que por medio de Él hemos alcanzado nosotros aún hasta los bienes venideros. hermano, piedras vivas. Bueno, Piedras vivas. amén, somos piedras vivas, sí. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento. Somos las piedras vivas. Entonces, un santuario y un altar. Eso somos nosotros. Un santuario y un altar. Amén. Para hacer los sacrificios, y para esto era necesario un sacerdote. Eso sucede hoy en día. Piedras vivas que constituyen el santuario espiritual, donde la presencia de Dios se manifiesta, y unidas a la gran piedra angular que es Cristo, como sacerdote no tiene necesidad ni de intermediarios ni de sacrificios. Entonces, no tenemos que estar matando nosotros animalitos. El sacrificio lo traemos aquí, hermano. Los martes, los jueves, los sábados, los domingos, siempre hay un sacrificio delante de la presencia del Señor. No un animalito, sino que nos presentamos nosotros como piedras vivas, sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, Cristo, que es la piedra viva, es la piedra que venció la muerte para no morir más. Es la principal piedra del santuario espiritual, a la que las piedras vivas están ligadas, y así poder realizar el sacerdocio espiritual. Esas piedras están ligadas. Estamos unidos. Las ligaduras. Estamos unidos a Él, que es la razón de ser de esta iglesia. Es la piedra escogida y rechazada por su propio pueblo Israel, pero que viene a ser cabeza. Él es para nosotros el todo. Cuando hablamos del sacrificio, ¿sí? En el Antiguo Testamento se llevaba a cabo por dos razones. Uno, restaurar la comunión con Dios, y se ofrecían sacrificios por el pecado y la culpa, y para ello se ofrecían sacrificios de holocaustos y de paz. Esto era algo continuamente, siempre sacrificio y sacrificios de animalitos, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado. Siempre estaba esto allí, era algo permanente, era continuo, día, noche. Y los sacrificios de restauración que venían a traer la comunión. Estaba la ofrenda por el pecado. Y el más importante de todos los sacrificios, donde hacía expiación por la persona del ofensor. Por ello las ofrendas por el pecado se hacían en la mañana y en la tarde. Las ofrendas por el pecado se hacían en la mañana y en la tarde. Nosotros recordamos de aquel hombre que fue a ofrecer, y primero tenía que arreglarse con su hermano, ¿no? Con su adversario. Había una problemática allí. O sea que nosotros, para poder presentar esta ofrenda a Dios, ese sacrificio vivo, es necesario tener espíritu libre. Sí, Señor. Amén. Y entonces, ahora sí, ven y trae tu ofrenda y ofrécela al Señor. Entonces, necesitamos nosotros ser guardados, hermano, acerca de cosas que a veces tratan de dañar. Porque es que a veces una discusión lo que trae es un rencor. Y un rencor, cuando eso se sigue alimentando, trae una amargura.
Por eso es que una persona con otra no le muestra sino amargo, y cuando uno prueba algo amargo, ¿qué gesto hace? Hágalo. Y el gesto que hace la persona cuando recibe algo amargo. Entonces así cuando se encuentra con esa persona, su adversario, porque es que hay algo amargo. Hay algo amargo. Yo veo aquí todo dulce. Nadie diga que esté libre del pecado. Pero qué bueno es de que podamos nosotros liberarnos de cosas y tratan de afectarnos, de dañarnos. Hay una inyección que me apliqué cuando inicié la vida cristiana, y hay inyecciones que uno se aplica y uno se ve, ¿cierto? Y ahí está la marquita. Y entonces ahí está. Entonces hay una vacuna, más o menos así. Es así larguita. El Señor me ayudó para poder aplicarme esta vacuna. Entonces lo que se hace es que la reacción de esta vacuna es de que cuando trata de venir algo contra, entonces me pongo a orar por esa persona y digo, bendígale, ayúdale, Señor. Señor, por su debilidad, pero Señor, dele sabiduría y ayúdele y bendígale mucho. Y cuando yo me encuentro con esa persona, entonces me acuerdo de la oración. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y eso, hermano, esa inyección, eso fue efectivo. Porque me ayuda a considerarme a mí mismo, a considerar al otro, ver su debilidad, y que me está diciendo a gritos, ore por mí, por favor. Mañana estarás débil tú. Amén. Y entonces nos ayuda. Y esto entonces por allí como que se le enredaron los pies a algo que se llama misericordia. Y por allí queda enredado. Y entonces se quedó también enredado en las manos de benignidad. Y por allí queda, y a lo último queda en esas cuerdas del amor. Entonces, uy, pero vea pues. Entonces, esas son las cosas que nos ayudan para poder nosotros vivir la vida cristiana. Y vivir con un espíritu libre. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, qué importante. Entonces, es la necesidad para poder ofrecer un buen sacrificio. Implican las ofrendas por el pecado, la redención general del individuo, según Levíticos capítulo 12. Y estos sacrificios se hacían por los pecados llamados de ignorancia. O sea, por aquellos que se infringían sin conocimiento. Y se peca por ignorancia, ¿no? Se llega a pecar por ignorancia. Yo recuerdo un hermano, bueno, aunque esto no es pecado por ignorancia, ¿no? Pero a veces hay errores que uno comete. Una vez estábamos orando y había un hermano recién convertido en la iglesia, recién llegado a los caminos del Señor, y entonces decía el líder que estaba allí, vamos a orar, hermano, vamos a atar todo espíritu inmundo. Y entonces un grupo, y te ato, y te reprendo, y te ato. Y pues el hermanito, yo te desato, yo te desato. Uno estaba por un lado y el otro estaba por el otro. Pero pues frente a esas cosas que se viven y cosas que suceden, vemos nosotros de que el uno toma una actitud frente a algo. Toma una actitud frente a algo. Y que es allí donde debemos nosotros de ser muy cuidadosos. Porque el hermano Pablo está aconsejando de que si está más fuerte en el Señor, pues ayude al más débil. Y hermano, considerémonos como a nosotros mismos. Y que Pablo está dando un consejo, me parece un consejo muy bonito, y yo creo que sería recomendable hoy en estos momentos. Y dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esas palabras de allí de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, creo que nos ayudan considerándonos a nosotros mismos y sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto está hablando ya de la ley de Cristo y esa es la ley del amor. Entonces, esa actitud nuestra, no, es que eso le pasa, así bien hecho. No, hermano. Entonces, allí cabe lo que es de ayudar a la persona, porque mañana necesitaré tu ayuda. Entonces, por otra parte, el sacrificio pascual es fundamental para todo el sistema de sacrificios. Entonces, algo tan necesario, tan importante. Y Isaías en el capítulo 53, versículo 7 hace referencia. Entonces, nuestro Señor Jesús es introducido en el Evangelio de Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es quien puede ayudar, quien puede levantar, quien puede restaurar. Y el Señor, entonces nuestro Dios, quien exige el sacrificio y fue Él quien proveyó el mismo Cordero que viene a ocupar el lugar. Así como sucedió con Abraham e Isaac. Dios proveerá. Y ya Dios nos ha provisto. Y creo que estamos satisfechos con lo que nos ha provisto. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. Y Juan se refiere específicamente al Señor Jesús en el acto de pecado que devengan. Dios es el proveedor de este especial Cordero. Él es al mismo tiempo la víctima sacrificada, presentada por Dios, y la víctima provista por Dios mismo. O sea que Él quita el pecado del mundo poniéndolo sobre Él mismo. Eso es lo que ha sucedido. Quita el pecado del mundo poniéndolo sobre Él mismo. Y el lenguaje de Juan es muy expresivo. Él lleva todos nuestros pecados. O sea que Él lleva a sí mismo el pecado de todos nosotros. Qué sacrificio tan grande. Quita el pecado de todo el mundo poniéndolo sobre Él mismo. Lleva a sí mismo el pecado de todos nosotros. Y el Evangelio, según Juan, parece dar una composición de la tipología. La tipología que está en el Antiguo Testamento del Cordero y su cumplimiento en Cristo. ¿Cuál? La Pascua. Lo que es la Pascua. Estamos regresando, ¿no? Lo que es la Pascua, ese sacrificio, que es un motivo prominente en este Evangelio. La Pascua, el sacrificio. Juan, y lo observamos con ese enfoque, está presentando esa Pascua, ese Cordero sacrificado para poder nosotros obtener eterna salvación. Entonces, Él sufrió el arresto, Él sufrió el juicio, crucifixión, y todo esto está asociado a la costumbre de sacrificar un corderito pascual. Todo por amor a ti y por amor a mí. Entonces el corazón de la soberanía de Dios es el cordero sacrificado. ¿Estamos? Amén. Es el cordero sacrificado. Y en el libro de Apocalipsis el Cordero de Dios es el soberano, el victorioso y sublime Dios. Alabanzas al Señor. El triunfante Cordero que está sentado en el trono, como dice Apocalipsis 5. El Cordero resucitado, que es visto con los mismos atributos de su Padre, porque es Dios mismo. Él es el soberano. Él es el triunfante león de la tribu de Judá, presentado por Apocalipsis capítulo 17. Él es el redentor. Él es el triunfante. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza maravillosa por medio de Él.
de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Rey sublime Jesucristo. En Él esperamos, en Él aguardamos, por Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted allí encuentra de que, ya terminando, hay unas cosas que se cierran en Génesis y en Apocalipsis se abren. En Génesis hay muchas pérdidas, pero en Apocalipsis encontramos muchas ganancias. Yo creo que la ubicación de esos dos libros, de pasta a pasta, de lado a lado, nos enriquece grandemente, porque mientras que uno presenta tristeza, en el otro presenta la alegría eterna. Mientras que en uno fue expulsados, aquí son bienvenidos. Mientras que aquí se cierra la puerta para tener acceso al árbol de la vida, en Apocalipsis se abre para el pueblo. Gloria al Señor. Y qué hermoso, hermano, que podamos nosotros, como sucedió y en el inicio del libro del Génesis, de la vivencia de aquel hombre llamado Enoc. Si usted desea hacerlo, vamos un momento a Génesis, en el capítulo 5, y podemos observar, porque tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza viva, una esperanza poderosa. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios, versículo 24, y desapareció porque le llevó Dios. Pero antes de esto nosotros observamos el versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró